Estamos de regreso en directo a América de France 24, una mañana más. Muchísimas gracias por elegirnos para estar informados. Yo soy Rosa Pérez Masdeu, vamos con las noticias. Equipos de Brasil y Estados Unidos empezarán a negociar el levantamiento de sanciones y aranceles tras la reunión en Malasia entre Lula y Trump, quien además participó en la firma de una extensión del cese el fuego entre Tailandia y Camboya. Jornada decisiva para la política argentina. Este domingo el país está convocado a las urnas para votar en las elecciones legislativas de medio término que determinarán la gobernabilidad de Javier Milei, apoyado, como saben, por Estados Unidos. El huracán Melissa se intensifica a categoría 4 mientras avanza por el Caribe. El fenómeno causó la muerte de 3 personas en Haití y de 1 persona en República Dominicana. Iniciamos las noticias en Malasia porque en los márgenes de la cumbre del ASEAN, bajo la mirada de Donald Trump, los líderes de Camboya y de Tailandia firmaron una extensión del cese el fuego acordado en julio. Si bien el documento señala el compromiso de ambas partes en el desminado de la zona fronteriza y la retirada de armamento pesado, no resuelve, eso sí, la histórica disputa sobre la delimitación de ambos territorios. Gabriel Colchen nos amplía. Primera etapa de Donald Trump en el sureste asiático para intentar consolidar su imagen de pacificador. En Malasia, el presidente estadounidense se felicitó por su participación en el acuerdo de cese el fuego firmado entre Camboya y Tailandia, un momento histórico, según él. Ambos países acuerdan poner fin a todas las hostilidades y trabajar para establecer buenas relaciones de vecindad, algo que ya han comenzado a hacer. El acuerdo amplía la tregua firmada hace 3 meses después de 5 días de enfrentamientos en la frontera entre Tailandia y Camboya, que dejó a más de 40 muertos. Tailandia defiende la paz. Esta declaración refleja nuestra voluntad de resolver las diferencias de forma pacífica, con pleno respeto a la soberanía y a la integridad territorial. Esta declaración, si se implementa plenamente, sentará las bases para una paz duradera. Sin embargo, el camino hacia una paz duradera aún parece largo. El conflicto viene de un desacuerdo histórico sobre el límite de la frontera común, establecido en 1907 durante la ocupación francesa de Camboya, lo que genera enfrentamientos esporádicos. En este momento creo que nuestros 2 comandantes están discutiendo la posibilidad de iniciar la retirada, una retirada parcial de la primera fase del armamento pesado, como muestra de nuestra disposición a demostrar la ejecución de las declaraciones conjuntas. Al mismo tiempo, espero fervientemente la pronta liberación de nuestros 18 soldados por razones humanitarias. El primer ministro de Camboya también anunció que propuso la candidatura de Donald Trump al Premio Nobel de la Paz, al mismo tiempo que Camboya y Tailandia firmaron acuerdos comerciales con Estados Unidos. Bien, y seguimos en Kuala Lumpur, en Malasia, porque tras reunirse durante 45 minutos también en los márgenes de la cumbre de la ASEAN con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el mandatario brasileño Luis Inácio Lula da Silva aseguró que sus gobiernos empezarán negociaciones inmediatas para resolver los aranceles del 50%, recordemos, y las sanciones que impuso Washington contra Brasilia en represalia contra el juicio al expresidente Jair Bolsonaro. Brasil está muy interesado en tener una relación extraordinaria con Estados Unidos. No hay razón para ningún tipo de conflicto entre Brasil y Estados Unidos. Creo que cuando 2 presidentes se sientan a la mesa y cada uno plantea su punto de vista y sus problemas, podemos esperar llegar a un acuerdo después.
Bien, y seguimos hablando de lo que sucede en el marco de esta cumbre de la ASEAN en Malasia, porque allí este domingo también delegaciones de Washington y de Beijing, encabezadas por el secretario del Tesoro y por el viceprimer ministro chino respectivamente, han reencarrilado las negociaciones comerciales entre ambas potencias. A raíz de este encuentro, el presidente estadounidense Donald Trump se ha declarado optimista sobre lograr un acuerdo con su homólogo chino Xi Jinping, con quien está previsto, si nada cambia, que se encuentre en el contexto de esta gira asiática el próximo jueves en Corea del Sur. Bien, en el centro de las discusiones arancelarias están los controles ampliados, recordemos, por el gobierno de China a las exportaciones de sus tierras raras, así como la reducción de sus compras de soya estadounidense. Y en otros frentes de la guerra comercial de Donald Trump, el presidente estadounidense anunció un aumento del 10% de la tasa arancelaria a las importaciones provenientes de Canadá. El republicano afirmó que tomó esta decisión como represalia ante un anuncio televisado promovido por la provincia canadiense de Ontario, que utiliza la figura de Ronald Reagan para criticar la política arancelaria de Washington. Donald Trump sube de nuevo la tasa de aranceles para Canadá. El presidente de Estados Unidos anunció que las tarifas contra su vecino del norte subirán un 10% como respuesta a la difusión de un anuncio promovido por el gobierno de Ontario que se transmitió durante la Serie Mundial de Béisbol entre los Dodgers de Los Ángeles y los Blue Jays de Toronto, que incluía fragmentos de un discurso de Ronald Reagan en donde el exmandatario cuestionaba la utilización de tarifas. A Ronald Reagan le encantaban los aranceles por motivos de seguridad nacional y economía, pero Canadá se opuso. Su anuncio debía ser retirado inmediatamente, pero lo dejaron pasar anoche durante la Serie Mundial, a sabiendas de que era un fraude. Debido a su grave tergiversación de los hechos y a su acto hostil, estoy aumentando el arancel a Canadá en un 10% por encima de lo que pagan actualmente. Gracias por su atención a este asunto. El anuncio tuvo lugar luego de la negativa del primer ministro de Ontario, Doug Ford, de retirar la publicidad para los primeros partidos de la serie. He ordenado a mi equipo que siga transmitiendo nuestro mensaje a los estadounidenses durante el fin de semana para que podamos emitir nuestro anuncio durante los 2 primeros partidos de la Serie Mundial. Al hablar con el primer ministro Carney, Ontario pausará su campaña publicitaria en Estados Unidos a partir del lunes para que se puedan reanudar las negociaciones comerciales. Por otra parte, Trump declaró que no tiene intención de reunirse con el primer ministro canadiense, Mark Carney, en la cumbre de la ASEAN en Kuala Lumpur. En otras noticias del continente americano vamos hasta Buenos Aires, porque los argentinos están convocados a las urnas en las elecciones legislativas de medio término. Una jornada, la de este domingo, que determinará si el presidente Javier Milei, apoyado política y económicamente por la administración Trump, podrá seguir adelante con su agenda de gobierno. Nos amplía nuestro corresponsal Natalio Cosoy. Estoy en uno de los 17.000 centros de votación que hay en todo el país, donde están habilitadas para votar unos 36 millones de personas. Una de las claves a tener en cuenta va a ser la participación. ¿Cuántas de estas 36 millones de personas efectivamente se acercan a las urnas para decidir qué? Para elegir a 127 diputados y 24 senadores. Es la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio de la Cámara de Senadores. Y ahí es donde empieza a verse qué es lo que se juega. ¿Por qué? Porque el gobierno de Javier Milei en estos primeros 2 años de gobierno ha sido muy débil en el legislativo. No tiene suficientes legisladores propios y no le alcanzan con sus aliados para, por ejemplo, bloquear rechazos a vetos del Ejecutivo, que es algo que le pasó en los últimos meses, donde ha tenido fuertes derrotas, sufrido fuertes derrotas en el legislativo. Pone en juego la Libertad Avanza, el partido de Milei, menos bancas que, por ejemplo, la fuerte oposición peronista en el legislativo. Así que la oposición peronista, si se quiere, tiene más para perder y la Libertad Avanza tiene más para ganar. Hay que ver si lo que pueda eventualmente sacarle alcanzará para armar el tercio que necesita, sobre todo en la Cámara de Diputados, para poder bloquear eventuales rechazos a vetos que el Ejecutivo ejerza sobre leyes que vota el Legislativo. Así que eso es algo que hay que tener mucho en cuenta. Y lo otro es cómo se van a medir los resultados una vez que se conozcan estos resultados después de las 21 horas, hora argentina. Y una cosa va a ser la cifra general, y hay que ver a quién beneficia, y acá sí la competencia va a ser más fuerte entre efectivamente la Libertad Avanza y el peronismo, que va bajo la marca o el nombre de Fuerza Patria. Y lo otro también hay que ver quién mejora o empeora su capacidad legislativa, cuántos legisladores en el Senado y en diputados pierde o gana cada uno, y también
quién gana en cada una de las provincias, porque en definitiva son 24 elecciones provinciales. Cada provincia elige sus propios diputados y sus propios senadores. Senadores solo en 8 provincias, diputados en los 24 distritos en los que se elige en esta jornada electoral en Argentina. Seguiremos esta jornada electoral en Argentina, pero también hay jornada electoral clave para la izquierda en Colombia hoy. Es que el movimiento del presidente Gustavo Petro define este domingo a su candidato para las elecciones presidenciales de 2026 en unas primarias abiertas marcadas por las hostilidades con Estados Unidos. Estados Unidos continúa con su política de aislar al gobierno colombiano. El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio confirmó que el Departamento del Tesoro descarta por el momento aumentar los aranceles a la economía colombiana, luego de incluir al presidente Gustavo Petro y a su círculo cercano en la lista Clinton. Ahora, Petro se juega su legado en la prematura campaña presidencial del país suramericano, que arranca formalmente este domingo con la consulta de su partido político en la que se elegirá al candidato que continuará con su programa de gobierno. Iván Cepeda, conocido por su denuncia contra el expresidente de derechas Álvaro Uribe, cerró filas en torno a la política exterior de Petro. Las extremas derechas de Miami y Bogotá se han unido para hacer campaña electoral y quieren golpear al pacto histórico, a su presidente y a su gobierno, como una forma de seguir sometiendo al pueblo colombiano a la injusticia y a la ignominia. No lo vamos a permitir. Presidente Petro es un líder internacional de la dignidad de los pueblos. Lo propio hizo su contrincante en la consulta interna, la exministra de Salud, Carolina Corcho, quien tachó al presidente estadounidense Donald Trump como un interlocutor incierto. Por supuesto que se van a mantener relaciones con los Estados Unidos, pero ya hay que diversificar. Colombia seguirá haciendo parte a través de uno de los temas que viene de Simón Bolívar, y es la integración latinoamericana para que el mundo transite hacia la multipolaridad. En medio del momento más crítico de las relaciones con Estados Unidos, el progresismo colombiano enfrenta una jornada clave para las elecciones presidenciales que se celebrarán en mayo de 2026. Cambiamos de tema, pero seguimos en la región porque el huracán Melissa se ha intensificado a categoría 4 mientras avanza hacia Jamaica, después de causar la muerte de 4 personas en el Caribe, 3 de ellas en Haití y una en República Dominicana. El viento golpeó la costa haitiana. La tormenta Melissa, que se ha convertido en huracán, llegó con fuerza con ráfagas de hasta 120 km por hora. Aquí, en el suroeste de la isla, las calles están inundadas. Algunos ya lo han perdido todo. El mar nos destruyó la casa, ya no tenemos dónde vivir. Fuimos a la escuela secundaria, pero no tenemos nada para alimentar a los niños. Pedimos ayuda y apoyo, no pedimos mucho. En su vecino, República Dominicana, también hay afectaciones, inundaciones y deslizamientos de tierra, especialmente en el oeste. Sigue la operatividad un 100% de la defensa civil, específicamente en las provincias que están en alerta amarilla y en alerta roja. Tenemos 2 albergues activados, uno en Sabaneta y otro en lo que es la Mesopotamia. Eso es en San Juan de la Maguana, con unas 42 personas en el albergue. Unas 55 familias han sido llevadas aquí a casas de amigos y familiares en la misma cuenca del río Yaque del Sur. Según el Servicio Meteorológico estadounidense, la isla que se espera que sea la más afectada durante varios días es Jamaica. Hacia ese territorio, el huracán se dirige y se fortalece gradualmente. En Kingston, la capital, los residentes están preparados. El primer ministro pide a quienes viven en zonas consideradas de alto peligro que se preparen para la evacuación. Estamos haciendo muchas entregas ahora mismo porque tenemos que seguir avanzando. Mucha gente está saliendo a buscar provisiones, alimentos, agua y cosas así. Están abasteciéndose de todo lo que necesitan ahora mismo porque todos tenemos que prepararnos para este momento. Así que nosotros también, trabajando duro para que todo siga avanzando. Lo peor es que las cosas avanzan lentamente y cuando avanzan lentamente no es bueno. Eso es lo peor porque nadie sabe qué va a pasar después. Jamaica ya fue azotada por otro huracán. En julio de 2024, Beryl generó destrozos y mató a 4 personas.
Y cerramos en Francia, donde la Fiscalía confirmó el arresto de 2 hombres de unos 30 años en relación con el robo de las joyas del Louvre. Los 2 sospechosos fueron detenidos este sábado, uno en el aeropuerto Charles de Gaulle a punto de abandonar el país y el otro en su domicilio a las afueras de París. Según avanzó el medio francés Le Parisien, ambos estaban en el radar ya de la policía por antecedentes de robos. Muchísimas gracias por su atención. Enseguida regresamos con más.